Bueno, a los presentes, pues a las 11, ahorita ya estamos listos para continuar con el curso de introducción al modelo estándar, que nos va a apoyar, nos ha estado apoyando el doctor Josué Molina de la Universidad del Zamorano, aquí en Honduras. Creo que ya habíamos hablado un poco de Josué, pero ese es licenciado en física en la UNAM, licenciado en matemáticas en la Universidad Pedagógica, obtuvo su máster y doctorado en la Universidad Católica de Río de Janeiro y postdoctorado en el Centro Brasileño de Investigaciones de Física, y es miembro del experimento del LHCb. Así que, pues, bienvenido nuevamente, Josué. Adelante y suerte. Excelente. Gracias, Roberto. Buen día a todos. Vamos a continuar hoy la tercera parte de la discusión que hemos venido sosteniendo acerca del modelo estándar de las partículas elementales. Voy a compartir ahora la presentación. Ok, imagino que la están viendo, ¿cierto? Sí, sí se ve. Okay. En la primera clase iniciamos con una aproximación histórica, un resumen resumido, digámoslo así, y ahora estamos haciendo un resumen un tanto más extenso, y debemos tener claro que lo que estamos haciendo es un resumen, y lo que estamos mostrando son resultados, prácticamente no la física, sino los principios estamos viendo ahora. Ayer vimos las simetrías, y una consecuencia directa, vimos uno de los principales fenómenos que se estudia en la física, que es el fenómeno de la abelación CP, y lo que hemos visto en estas simetrías y en este fenómeno son las consecuencias y los valores que se obtienen a partir de estos principios. No hemos aún visto cómo se calcula esto. Bien, porque ya ustedes sabrán que eso implica... Ok. Hoy vamos a ver el otro campo de estudio que ya vimos, la electromagnética, ¿sí? Y vimos también ayer la simetría de sabor. Hoy vamos a ver la simetría de color, que implica la cromodinámica cuántica, y además de eso vamos a ver las interacciones débiles. Bien. En analogía con lo que estudiamos de la simetría de sabor, la simetría de color también se calcula de la misma manera, con una hipercarga de color, con un isospin de color, pero esta simetría sí es exacta porque no existen en estados libres de carga fraccionaria, no existe una forma de violar esta simetría, como sí vimos que existe con la violación CP, en la simetría, en la física de sabores. Bien. El color, como ya lo hemos comentado, pero siempre es propicio mencionarlo, no tiene que ver con los colores usuales que nosotros conocemos, sino es un campo abstracto de propiedades internas de las partículas. Pero además de eso, sí tiene la analogía exacta entre los colores primarios, los anticolores, las combinaciones de ellos, eso sí lo tiene, pero sabiendo que sirve, así como ustedes vieron la analogía que hizo Maldacena ayer en cuanto a la sintaxis y la semántica de una oración, que no tiene que ver con esto con los agujeros negros, pero sirve esa analogía propiamente dicha para explicarlo. Entonces, de esta misma manera es que funciona la cromodinámica cuántica. Una forma semántica de color, pero el color en sí mismo tiene un concepto mucho más abstracto. Pues bien, pero ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario el color? Sí, como vimos hasta ayer, los fenómenos que existen los podemos inclusive con violación,
no hay problema, pero los podremos observar. Pero ¿por qué observamos, por ejemplo, estados como este barión delta, en el cual tiene 3 partículas idénticas? Pero bien, lo que nosotros estudiamos es que eso viola el principio de exclusión de Pauli, porque no puede existir 3 partículas idénticas en un mismo estado. Y esta partícula tiene, por cierto, el spin 3 medios. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces a alguien se le ocurrió, ¿por qué observamos este tipo de estados de 3 quarks idénticos, pero no observamos, por ejemplo, una partícula hipotética de 2 quarks? O una combinación de 2 quarks y un antiquark. O, ¿por qué no vemos? Nosotros nunca hemos visto por la calle a un quark aislado caminando envuelto en sus pensamientos. Nunca lo hemos observado. ¿Por qué solamente se observan combinaciones de 3 quarks o de 3 antiquarks o un par quark antiquark? Entonces, a alguien se le ocurrió que esto debería obedecer no a la violación del principio de exclusión de Pauli, sino que debería obedecer a un fenómeno interno que aún no era evidente para nosotros. Entonces, de ahí surgió que podrían haber otra carga, otra corriente que fuese conservada y que permitiese que las partículas fueran diferentes, solo que iguales, como en el caso por ejemplo, este mesón omega, que tiene 3 quarks S. Todas las partículas son iguales, solo que diferentes. Eso que las diferencia es la carga de color, porque al final, en este espacio que nosotros estudiamos, en este tipo de simetría, que son matrices de 3×3, ustedes recordarán de la clase de ayer que en la simetría de sabor existen nonetos y singletos, ¿verdad? O tripletos, perdón. Entonces, en esta, también, como tenemos 3, es una matriz de 3×3, entonces vamos a tener nosotros también 9 combinaciones. El problema es que no son permitidas. La única permitida es aquella que la combinación nos da 0, el isospin, digamos, de color nos va a dar 0 y también la hipercarga. Entonces, solamente, esto quiere decir que solamente estados singletos de color pueden existir como partículas libres y los quarks en estado libre no pueden ser observados jamás. ¿Pero qué significa que sea singleto de color? Que sea igual a 0 significa que, aunque existen 3 cargas de color diferentes, los estados ya formados no pueden tener color, tienen que ser incoloros, ¿sí? El color solo sirve para distinguir a estas partículas entre una de ellas, pero no pueden ser observadas el color en la naturaleza, sino solamente una combinación nula de ellos. Pues bien, como les mencionaba, podemos nosotros hacer todas las combinaciones posibles, y la única combinación que nos va a dar a nosotros un estado observable es lo que llamamos como un singleto, que es el de valor 0. Y entonces lo que van a ser permitidos van a ser este tipo de hadrones, antiquark, 3 quarks y 3 antiquarks, pero también combinaciones que nos den color nulo. ¿Ok? En este caso ustedes ven, en los pentaquarks, ustedes van a ver que tenemos 3 quarks y nos van a dar color nulo, y el par quark antiquark también va a ser nulo. Entonces eso también es teóricamente posible, pero ¿será que eso existe? Eso se fue descubierto en el LHC hace unos pocos años. La tetraquark, pentaquark, se han ido descubriendo muchas partículas, que se descubrió el bosón de Higgs del modelo estándar, pero no se habían descubierto estas partículas hasta recientemente. Es un gran triunfo también de la teoría. Pues bien, las partículas mediadoras de la interacción fuerte son los gluones. Y como estos gluones, para poder transportar la carga de color, ellos tienen que llevarla. Entonces, ya no va a conmutar el operador de esta simetría. Entonces se dice, ustedes recordarán de lo que hablamos ayer, que si no conmutaba, entonces no era un grupo no abeliano. Entonces, porque puede existir un estado, una partícula que pueda ir a otro estado, tiene que haber una mediación de un intercambio de color. Entonces, ese color tiene que ser transportado por los gluones,
de manera que la carga total de color sea 0. Es decir, si yo tengo un quark U, por ejemplo, de carga, digamos, color rojo, y va para un quark D de color verde, tiene que emitirse en el vértice de esa interacción un gluón que cargue carga -1 de color verde y carga, perdón, de color rojo y carga +1 de color verde para que se pueda mantener la invariancia de color. ¿Ok? Entonces existen 8 generadores de esta simetría para poder transportar estas cargas, que son los gluones, y como lo mencionamos, no pueden ser observados libres porque son estados que tienen que tener una suma total igual a 0. Y por eso es que ya vamos a ver más adelante que este campo gluónico debe ser no masivo, porque funciona apenas en corta distancia. Y esto implica lo que conocemos como la libertad asintótica o el confinamiento de los quarks. Como estos quarks mencioné que ellos, los gluones, acarrean color entre ellos mismos, entonces es lógico pensar que estas interacciones van a ocurrir en órdenes superiores. Órdenes superiores nos referimos a cuando hay loops, y un orden simple sería, por ejemplo, cuando existe un diagrama tree en la teoría de Feynman. Entonces, cuando existe autointeracción por estas cuestiones de carga de color, entonces vamos a ver que la intensidad de ese acoplamiento va a ser más fuerte a medida que estén más alejadas las partículas de ellas, y va a disminuir a medida que se vayan juntando para que puedan ellos interaccionar como en un grupo de amigos de confianza en el cual no hay aquella fricción. Entonces ellos mismos, cuando están totalmente confinados, ellos prácticamente experimentan una carga bastante, una constante de acoplamiento bastante débil, porque no necesitan, ya vamos a ver por qué. Pero en el caso, por ejemplo, que miramos acá, existen múltiples interacciones entre ellos que se dan, y ustedes ven en este gráfico acá que a medida que la energía aumenta, la constante de acoplamiento va a ir disminuyendo. La fuerza necesaria para establecer algunos o separarlos, juntarlos, va a ser mucho mayor, ¿ok? Solamente a altas energías es por lo tanto que va a ser posible una teoría de perturbación en la que se QCD, porque los quarks están débilmente unidos dentro de los hadrones, y para poder romper, por ejemplo, nosotros un núcleo, necesitamos altísimas energías, y por eso es que necesitamos, por ejemplo, los colisionadores de partículas para poder quebrarlo y poder crear nuevas reacciones. Porque si hablamos de teoría de perturbación, quiero decir con esto que solamente es teoría de perturbación, solamente es posible a altas energías. Quiero decir que la descripción de estos procesos, una descripción aproximada mediante ecuaciones conocidas o a partir de un proceso conocido, aplicarle una aproximación prácticamente exacta a ese proceso, solamente es posible a altas energías. Ya a bajas energías ya tenemos que ir en métodos no perturbativos, que ya mejor dejémonos por ahí descansando. Pero para poder tener una descripción exacta, un resultado exacto matemáticamente, vamos a usar métodos matemáticos simples, numéricos, y podemos nosotros hacerlos con teoría de perturbación. Pues bien, como mencionamos que había una libertad asintótica dentro de los hadrones porque están libremente unidos, nosotros sabemos que cuando hay bajas energías que están dentro digamos, de un hadrón, la interacción, a medida que están ellos más cercanos, se vuelve mucho más fuerte. Para poderlos romper necesita una fuerza mayor. En un hadrón ellos decaen por fuerza débil, pero cuando están en el confinamiento es muy difícil. Yo no podría romper un par quark antiquark porque ya no hay, o tal vez podría, pero yo no puedo predecir el valor de esto, porque yo no podría hacer cálculos perturbativos por esta autointeracción. Digamos, a ver que hay un mar de partículas dentro. Y se cree que esto sea por esta autointeracción que conocemos de los gluones. Cuando lo que ocurre, pero algo tiene que ocurrir cuando separamos un par de quarks. Lo que ocurre es que surge algo que llamamos un jet, que es un chorro
de pares de partículas y antipartículas, y eso es lo que ocurre justamente cuando colisionamos. Si ustedes se fijan en los aceleradores, lo que hay son protones, se colisionan a altísimas energías y se rompen como quien rompe un ladrillo, y los protones solo tienen quarks U y D. ¿Por qué observamos todo el mar de partículas que existen en el universo a partir de los quarks U y D? Porque, por esto que vamos a ver ahora justamente en el último párrafo, porque cuando nosotros queremos separar estos quarks, antiquarks, con un golpe los separamos, entonces, a medida que nosotros veamos la primera imagen acá, a medida que los vamos separando, que se van alejando, se va volviendo más difícil separarlos, y es tanta la energía involucrada dentro de ese proceso que para yo poder separarlo tengo que meter una energía altísima. Pero ¿qué pasa? Por la equivalencia entre materia y energía, estos quarks me van a decir, me querés separar, pero primero muerto antes que perder la vida, y ellos, como Romeo y Julieta, prefieren morir antes que, o perder la vida, morir antes que perder la vida, prefieren morir antes que ser separados. Entonces ellos, cuando desaparecen, no desaparecen justamente, sino que por la energía involucrada, ellos generan pares de quark, antiquark, uno con el otro. Yo te doy mi antiquark y vos me das tu quark, y creamos otro, y vos creas otro estado y yo otro estado, pero vamos a estar siempre comunicados, y aquel otro también está unido con ellos y va creando otro par antiquark, y se va creando aquel chorro de partículas que nosotros observamos y decimos, ¿de dónde viene esto? Eso viene solamente de las probabilidades de transición entre las familias de quarks. Veamos, por ejemplo, lo que les mencionaba, el ejemplo de Romeo y Julieta con los mesones de más y de menos. Tenemos un quark charm, solamente un par quark antiquark. Al querer separarlos, estas partículas están tan unidas por medio de esta interacción fuerte que la energía involucrada lo que hace es generar, digamos, en este caso, generan muchas otras pares de partículas y antipartículas, pueden ser S, C, lo que sea, pero en este caso generan un par quark antiquark de D más y D menos, y sabemos que el antiquark C con el quark D nos va a formar el mesón D menos, y el antiquark D con el quark C nos va a dar el mesón D más, y nosotros vamos a ver que al colisionar estos dos quarks, este par de quark antiquark nos van a dar dos mesones diferentes. ¿Y de dónde salieron esas partículas? Y antes solo teníamos los dos quarks, ¿ok? Ustedes pueden ver también, ya que no es totalmente cierto que no puedan ser observados los quarks en estado libre. El problema es que por esta interacción que vemos acá, por este confinamiento, es que no los podemos ver. O sea, ¿qué les impide a ellos estar solos? O sea, vivimos en un país libre. Entonces, el problema es que no es que ellos no puedan estar solos, el problema es que como hay tanta energía involucrada y los tiempos de interacción son tan pocos, que no los podemos observar nada más que en estados ligados. Pero si existiera un espacio en el cual un estado ligado tuviera un tiempo diferente de otro, sí podría ser observado. Por ejemplo, en el decaimiento del quark T, por ejemplo, top, que viaja infinitesimalmente y luego se observan, pero nunca lo vemos a él solo también, pero justamente porque el tiempo es muy corto, pero lo que se observa son chorros de partículas creadas a partir del quark top también, pero sí, teóricamente se puede observar. El problema es que ustedes saben, no es que no los podamos observar, el problema es que no tenemos un telescopio o un microscopio de tiempo para poder ver aquella partícula en el tiempo. Ustedes saben que ninguna reacción o ningún proceso ocurre instantáneamente, tiene que haber un tiempo, solo que el tiempo es demasiado corto, entonces nosotros todavía no tenemos esa precisión para poder observarlo, pero si hiciéramos un cámara lenta de eso, podríamos ir nosotros y verlo en algún momento que está ocurriendo aquella interacción fuerte, y veríamos nosotros, ahí va el quark top y para allá va el antitop. Miren qué bonito, ok. Bien, pero queremos saber también, ya que eso es tan bonito así en la teoría, pero ¿será que existe realmente? Entonces se han ido haciendo estudios a partir de procesos conocidos. Por ejemplo, estudiamos la sección de choque, digamos, del decaimiento de electrones en muones, ¿sí? Entonces, vamos a tener nosotros que si eso lo hacemos así, podemos hacer la analogía, en lugar de leptones ponemos quarks, un par quark antiquark, entonces ya sabemos nosotros que eso quedaría de esta manera, agregándole este valor de 3 acá, por los 3 tipos de configuración de color que podría tener cada quark, ¿ok? Y este valor acá, este término, es la carga que tiene cada quark también, ¿sí? El alfa, ustedes recordarán que es la constante de estructura fina, y esa es la energía disponible en el centro de masa. Pero como nosotros observamos solamente hadrones en el estado final, no podemos observar los quarks,
Entonces tenemos que calcular la sumatoria. Sabemos que la sección de choque también es la sumatoria de las secciones de choque de los productos. Entonces vamos a calcular las secciones de choque y compararla con la sección de choque que se observa en el estado final. Y vamos a ver que la sección de choque para este proceso hadrónico va a ser, en esa analogía, tendría esta forma acá, sumando sobre todos los posibles estados de color del quark. ¿Sí? Entonces, lo que se observa realmente, la razón entre las secciones de choque de un par de electrones yendo en hadrones o yendo en dos leptones. Entonces, la razón va a quedar, apenas va a ser este valor que nos queda aquí. Y este valor no es nada más que la predicción de la cromodinámica cuántica, que depende solamente de las cargas de los quarks y de los colores. Y para este caso, nosotros vamos a ver, veamos por ejemplo cuando va para U, D o S el hadrón, vamos a ver que va a tener la carga del U es 1/3 y la carga del D también, ¿ok? Y el S también va a ser 1/3, entonces vamos a tener, perdón, la carga del D es 2/3, perdón, y la carga del S es que es 1/3, ¿ok? Entonces, y estos valores se han descubierto en experimentos, ustedes pueden ver, no sé si lo pueden ver acá, pero hay muchos experimentos que han comparado las proporciones o esta razones, y se ha observado en múltiples experimentos una correspondencia casi perfecta. O sea, que es uno de los mayores triunfos también de la cromodinámica y del modelo estándar en sí. Bien, ahora, si nosotros vemos, ya vimos cómo funcionan ellos los pares anticuares, pero ¿qué ocurre dentro de un átomo, digamos, dentro de un protón? ¿Sí? Hay algo que se llama dispersión profundamente inelástica, que se estudia en las colisiones de electrón y protón. Necesitamos altas energías para poder observar eso. Y se estudia lo que se conoce como los partones dentro del protón. Esto de partones viene de algo histórico también, y viene también de una cierta genialidad, porque saben que los físicos somos altamente imaginativos para poner nombres, así como ayer al isospin le pusimos spin y le copiamos la carga. Entonces también se creía que dentro del protón el protón estaba compuesto de partes. Entonces, después de un arduo pensamiento, se llegó a la conclusión de que llamémosle partón a las partes que componen al protón, para que suene también como protón, pero que sea una parte de un protón. ¿Entendieron el chiste? Qué bonito, ¿verdad? Ok. Entonces, la idea era, no me crean que es tan simple ni tan vano. La idea es profunda. Ustedes pueden estudiar un libro de mecánica cuántica avanzada de esto, van a ver. Es complejo. Bien. La idea es esta que dijimos. Entonces lo que se hace es que cuando se colisiona un electrón con un protón, se estudian aquella parte del partón, digámosle un X que lleva tanta energía por un lado, y calculamos las masas de la otra parte combinada, y vamos a encontrar algo, vamos a estudiar qué implica que aunque no conozcamos nosotros todas las partes que componen a ese partón, pero queremos saber, porque antes se creía que era solo una bola, algo puntual, ¿sí? Entonces, lo que se quiere ver si esas partes eran correctas. Al final se llegó a descubrir que no era así, pero al principio se creía que era correcto. Entonces, ¿qué hay dentro del protón? Entonces, para poder estudiar este proceso, entonces, se encuentra la amplitud del decaimiento. Y sabemos nosotros que por analogía con la electrodinámica, nosotros sabemos que vamos a tener la amplitud total del decaimiento va a ser proporcional a una fracción entre la carga y la energía o el momento, una potencia cuarta, ¿sí? Multiplicado por los factores cinemáticos, los términos cinemáticos del electrón y del protón, ¿ok? El problema, estos términos cinemáticos los vimos creo que en la primera clase, ustedes verán que depende de los momentos, por eso que llamo términos cinemáticos, ¿sí? Que son tensores, ¿bien? Ok. Pero el problema es que el protón no es una partícula puntual, entonces no puede ser obtenido simplemente a partir de primeros principios, pero puede ser obtenido como funciones de la energía del momento, ¿ok? Y de la porción que acarrean ellos, de X, ¿sí? Entonces,
en el límite de las altas energías, nosotros podemos, después de algunos cálculos, vamos a tener la razón de la tasa de decaimiento y vamos a tener que función, de algunas funciones compuestas de ciertos parámetros mucho mayores, en órdenes mucho mayores, y no sabemos qué significa F1 y F2, ¿sí? Porque son independientes de la energía. ¿Qué significa? Entonces se identificó que X es la fracción del momento de aquel protón que es transportada por el quark que fue dispersado o disperso. Y se muestra que al sumar todo esto, sobre todo los quarks, se obtienen algunas funciones genéricas en las cuales encontramos en este caso particular unas F minúsculas, digámoslo así, para cada quark, que son las funciones de distribución de momento partónicas. O sea, implican la probabilidad de que un quark dado transporte una fracción del momento total de aquel partón. ¿Sí? Hasta ahí, todo bien. Pero el problema es que al final proviene. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro del protón? Se demostró, ahora se sabe que el protón tiene, no es aquel partón como se mencionaba, pero se demostró que dentro del protón lo que tenemos y sabemos nosotros hasta ahora es que hay esto, partículas puntuales cargadas que tienen spin 1 medio, y también hay, además de eso, además de todos los quarks de valencia, los quarks de valencia son los que aportan la carga total al estado final. Tenemos un mar infinito de quarks y antiquarks, dado por lo que hablábamos antes, y esto, si ustedes recordarán, lo que estamos hablando de esto es a partir de la autointeracción de los gluones. Y como hay autointeracción, eso implica que deben creados y destruidos quark, antiquark infinitamente. Entonces, imagínense, y perdón por la exageración, pero hay un universo dentro del protón. O sea, hay hay un mar virtual de partículas. ¿Sí? Y lógicamente están los gluones, que son los que provocan todo ese relajo que estamos viendo acá. Y por lo cual no se puede vivir dentro del protón. Pues bien, hasta ahí estamos nosotros medianamente satisfechos con la termodinámica. Vamos a ver solamente un poco de las interacciones débiles. Empezando por la teoría de Fermi. Nosotros sabemos que la interacción débil es la responsable por el decaimiento beta nuclear que nosotros estudiamos en física moderna. Pero como esta interacción tiene un cortísimo alcance, entonces se propuso que debería ser una interacción vectorial, no pseudoescalar, sino que una interacción vectorial parecido, en analogía a la electromagnética, pero sin aquel término que va dentro del sándwich que vimos que sería el propagador de esa interacción. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver que la amplitud podría ser entonces estaría definida como una constante de acoplamiento que debería llevar todo decaimiento, todo proceso. Y los términos cinemáticos para estado final e inicial, pero en medio no tendríamos el propagador de esta interacción, porque supuestamente sería una interacción puntual. ¿Sí? ¿Okay? Pero después se demostró que no conservaban, por ejemplo, estas interacciones, digamos, la paridad. Entonces ya no podría ser, digamos, una interacción completamente vectorial. ¿Okay? Entonces saben que un vector tiene que tener invariancia de Lorentz. Entonces, ya que eso es así, entonces no es puramente vectorial, debe tener algún otro término, ¿sí? Que permitan la violación de paridad. Entonces, si no, no estamos hablando de nada. Si nosotros decimos que debería, por sus características, por su esencia, ser vectorial, pero los vectores sabemos que no podrían violar esto. Entonces, deberíamos adicionarle un término, ¿sí? Porque, además de eso, se fueron mostrando, digamos, hay evidencias, por ejemplo, de que debido a la invariancia de Lorentz, los neutrinos solamente pueden existir en un estado de quiralidad izquierda, o sea, neutrinos de mano izquierda que le llamamos, o de helicidad negativa, o antineutrinos de quiralidad derecha. Y solo estos son los únicos que solo podemos observar este tipo de partículas en las interacciones débiles. De hecho, es la única interacción con la cual los neutrinos sienten, el resto no. Pero ¿qué significa esto? Digamos, de que solo hayan neutrinos de quiralidad derecha e izquierda. Perdón, que solo hayan neutrinos de quiralidad izquierda.
La quiralidad o helicidad tiene que ver con la dirección de desplazamiento y un neutrino. Si ustedes tienen un neutrino de mano derecha, es un neutrino que se desplaza a la derecha con spin, ¿ok? 1/2. Y si queremos de izquierda, va a ir a la izquierda con spin 1/2. Entonces, imaginemos que no sea un neutrino, sino que sea una partícula cualquiera, que va a una velocidad v. Digamos que este va a la izquierda con un spin, tiene esta helicidad, entonces él va para allá. Ok, va tranquilo, va escuchando, manejando su carro, esta partícula, con una mano en el volante y otra en la ventana. Va tranquilo, escuchando Latin Fresh. Y de repente, a la par, viene otra partícula. Ya que estamos hablando de música, pongámosle que va también escuchando música. Back to the Bone, digamos, aquella canción de la película de Terminator, pongámosle. Y entonces él va, se le para a la par también bien, lo queda viendo. Y como él es malo hasta los huesos, acelera a una velocidad mayor que la partícula original. Entonces, esa partícula, esta partícula que queda acá, además de ver el humo que le tira aquel del carro, ¿verdad? Mira a aquel otro alejándose tranquilo, pero el otro no ve lo mismo. El otro lo que ve es a esta partícula alejándose hacia la derecha. Entonces transformó a esta partícula. Imaginen qué maldad. Por eso es que cae como el dedo la canción, porque qué maldad que no le estaba haciendo nada a él, pero lo transformó, le transformó la quiralidad de un solo. Y ahora él tiene quiralidad derecha para aquel que va allá, aquel maldoso que va allá. Entonces esta partícula viene, se va ahí lastimada, humillada, y se va a llorar y lo mira el primo fortachón, que es el neutrino, y le dice, ¿qué te pasa? No, es que aquel mira que me cambió la quiralidad. Entonces, vamos a ver, venir. Y él se va, se sube en el carro y le pone también otra, Highway to Hell, algo así. Perdón, esa es Smoke on the Water. Bien, pero bien, vamos a ver, él va también con otra canción, siguiendo la analogía, y le dice, ¿es cierto que vos le cambiaste la quiralidad a mi primo? ¿Y cuál es el problema? Le dice el otro. Bueno, ya vas a ver, hacémelo a mí, le dice. Y como el neutrino, ustedes saben que no tienen masa, son no masivos, el neutrino solo puede viajar a la velocidad de la luz. Y a la velocidad de la luz, por más que acelere aquella partícula, jamás le va a poder cambiar la quiralidad al neutrino. Entonces, para el neutrino sí es un invariante. Sí es un invariante de Lorentz, pero para las demás partículas que no viajan a la velocidad de la luz, no es invariante. El neutrino puede viajar a la velocidad que sea. Aquel siempre va a ir atrás del neutrino. Entonces siempre lo va a ver yendo hacia la izquierda con spin 1/2. Esa es la quiralidad. Discúlpenme la extensión, pero espero que haya servido para entender más o menos esto, porque esto no es un invariante de Lorentz a velocidades normales, solo a la relatividad. Ok. Pero entonces, para que esta violación no exista o permitirla, hay que construir, adicionarle un término que transporte esa corriente, digámosle, axial o de quiralidad en las interacciones. Entonces tenemos un término para la corriente puramente vectorial, y son aquellas partículas bien comportadas, bien peinaditas, que se bañan todos los días y se perfuman, y a las otras a las que les gusta violar la simetría de paridad. Entonces ahí, como vivimos en un país libre, todas se les junta, y tenemos entonces una corriente compuesta, y de ahí va a surgir un operador que nos va a definir específicamente, y este también es uno de los triunfos también de la teoría, que nos define a partículas que tienen quiralidad izquierda y quiralidad derecha, y cuál es el problema si podemos convivir todos juntos. Entonces se les permite a ellas, y entonces esto viene a resolver muchos problemas, y se entiende ahora, se fue descubriendo que estos decaimientos débiles aparecen así como puntuales, como se observaban, porque en ese tiempo no se sabía acerca del bosón que las transportaba, y sabemos que este bosón es masivo. Entonces, por tanto, ustedes recordarán de la primera clase que ese término, el acoplamiento va a ser débil, ¿ok? Y si lo comparamos con el propagador de electrodinámica, tiene que llevar ese término también. Y después encontramos la constante de acoplamiento para el proceso nuclear débil, y esta constante G aparece ahí directamente, y esto se llama la constante de Fermi. Lógicamente fue Fermi que inició esta teoría. Entonces, pero ahora se sabe, lo que sabemos ahora es que la interacción débil no es tan débil. Sí es débil, pero no tanto como para que se burlen de ella. El problema es que
no es que sea más débil que la electromagnética justamente por la constante de acoplamiento, es que justamente porque en este término va incluido un término de masa y entonces por eso es que el alcance va a ser muy corto para la interacción débil y casi prácticamente infinito, como vimos, para la electromagnética porque es no masivo. Entonces volvería a este término infinito. Bien, pues ya que surgen estas cuestiones, diremos nosotros, ¿será que esto funciona en cualquier parte, funciona en todos los procesos, funciona en cualquier universo que yo esté, o solamente para un proceso determinado? Entonces, se encuentra, digamos, la vida media para el decaimiento del muón, ¿sí? En su amplitud de decaimiento, y se mide el tiempo de vida, digamos, el tiempo de vida de este muón, y de ahí vamos a obtener la constante G predicha a partir de un proceso bien conocido, ¿sí? El decaimiento del muón, por ejemplo. Entonces, obtenemos esto y se calcula, básicamente, y lógicamente, para poder, digamos, para otro tipo de decaimiento, digamos, el decaimiento beta, hacemos un cálculo también y obtenemos otro valor. ¿Y cómo es esto? Si es matemática, ¿será que nos equivocamos en la calculadora? Entonces no son iguales. Entonces lo que se llegó a observar después es que para transiciones en el cual hay un cambio total de extrañeza, o sea que el quark S cambia totalmente a otro sabor, es mucho mayor, incompatible este valor de esta constante. Entonces, ¿qué aparecerá? Ya apareció, perdón, viene la teoría de Cavivo proponiendo que no es que la constante sea, no es que la constante no sea constante, valga el chiste, sino que debería ser universal. Si es algo que da tantos resultados buenos, entonces lo que debe estar fallando somos nosotros. O sea, seré yo, señor, diría alguien, o sea, y no la constante. Entonces hay que proponer, ya que propusimos que habían corrientes axiales y vectoriales, entonces también vamos a ver que estas corrientes deben ser transportadas de alguna manera como oscilaciones, fluctuaciones. Entonces, ok, se entendió y se propuso que esta corriente debería ser compuesta de una oscilación entre procesos que violan, que cambian completamente la extrañeza y procesos que no la cambian, ¿sí? Entonces se propuso ya yéndonos al campo de los quarks, se propuso una combinación lineal y de ahí surgió, digamos, la explicación para por qué la amplitud es función directa de la constante G para un proceso leptónico, pero va a tener un término de un coseno y un seno para procesos que tienen cambio de quark S0 y 1, o sea que el quark S no participa en el primer caso, porque son leptones, no tienen quarks. En el segundo caso, participa como espectador, pero no cambia de sabor, y en el último caso sí hay un total cambio. Entonces, como ustedes sabrán, este coseno de teta después se midió experimentalmente y nos da aproximadamente 13 grados, 0.26 radianes. Si ustedes calculan coseno y seno de eso, van a ver que el coseno de teta va a ser prácticamente 1 y el seno es prácticamente 0. Entonces se dice que como es 1, todo el proceso va a ser favorecido por Cavivo, y como el término que lleva seno va a ser prácticamente 0, ese proceso va a existir siempre, pero le va a costar. Y eso es que suprimido por Cavivo. ¿Ok? Y luego después, ya un poquito rapidito porque ya estamos llegando en esta parte, una consecuencia directa de esto sería cómo surgió, ya que tenemos esta familia de quarks, cómo surgió después, se propuso una nueva familia de quarks también, en el cual vino a existir el afamado, el hermoso quark Chant o encanto. Pues bien, se esperaba que estas corrientes débiles formaran un tripleto, como hemos venido estudiando de las diferentes combinaciones, pero luego se observaron algunas cuestiones. Por ejemplo, tenemos dos decaimientos del kaón, el kaón neutro de larga duración, decayendo en dos muones, o el kaón de carga positiva, decayendo en un proceso leptónico, digamos, de muón y neutrino. Pero la razón de decaimiento
es prácticamente 10 a la menos 9 del kaón de larga duración en 2 muones. Es demasiado suprimido. De hecho, nunca se ha observado unas mediciones súper complejas en los últimos años en el CERN, pero es algo que en la naturaleza no se espera. Entonces, ¿qué ocurre esto? Bien, los kaones están compuestos de un quark U y un quark strange, un antiquark. Y el kaón neutro está compuesto de D y S. El problema es que el kaón neutro no puede existir como él mismo. El kaón neutro existe en una combinación de kaón y anticaón. Entonces el kaón se puede medir como el kaón de larga duración. Ustedes sabrán que es la combinación lineal de esto, del kaón y anticaón, que sería un D con ese negativo y un D negativo con S. Entonces eso va a tener un cambio de 1, ¿verdad? Pues bien, ahora se propuso entonces que debería haber algo lateral, alterno, que pudiera explicar esto, este proceso. Entonces se propuso la creación de otro quark que permitiera transiciones que permitiesen este proceso, y se propuso entonces el quark Chang, en los cuales los autoestados de estos quarks van a ser nada más que una rotación de los autoestados de masa de ellos, y ahí vamos a obtener nosotros las combinaciones, ¿sí? Luego, ya con esta introducción de este cuarto estado, vamos nosotros a eliminar la necesidad de pensar en una corriente neutra de cambio de sabor. Estas corrientes neutras de cambio de sabor eran corrientes hipotéticas que se creía que existían, como en este caso, ustedes verán en este diagrama, que es el que realmente existe. Antes se creía que, por ejemplo, un quark U iba para un quark D por una partícula mediadora de cambio de sabor. Hoy se sabe que lo que ocurre es que hay un cambio de sabor, pero a través de una interacción débil que le genera otro par quark, antiquark o cualquier otra cuestión que queramos, o un leptón. Pero antes se creía que había una corriente hipotética que hacía que cambiase de sabor. Hoy ya se sabe que no existe eso. Son sumamente suprimidos. Por ejemplo, ustedes podrán ver en este caso, difícilmente observable, y si se observa se comprueba que tal vez en un billón de interacciones, un decaimiento va a ser de este tipo, y el resto van a ser de kaones en 2 muones. Ok, bien. Entonces, aclarando, no quiere decir que no existan estas transiciones. El problema es que son prácticamente imposibles de observar. El modelo estándar no dice que no van a haber, pues, y si hay, vamos a sudar para poderlas observar, como en este caso. Bien. Luego, ya perdón, se me olvidaba la última frase para terminar de ejemplificar, porque se creía que el cambio de sabor implicaría que ese transportador de la interacción se acoplaría a 2 quarks diferentes. Ahora sabemos que el transportador de la interacción se acopla solamente a pares de quark antiquark. ¿Okay? Bien, naturalmente ahora se sabe que existen 3 familias de quarks. En aquel tiempo solo habían 2 familias, inclusive nosotros solo se conocían U y D, por ejemplo, fueron surgiendo y teorizándose más. Ahora se sabe que hay 3 familias de quark. Primero fue propuesto por Kabio, Kobayashi y Maskawa, antes que Giorgio y Leonopoulos Mayani, no recuerdo cómo se llaman. Bien, ellos propusieron el Chang, Glashow, Filopoulos y Mayani, ¿ok? Entonces, a ellos le dieron el premio Nobel por esto, a Kobayashi y Maskawa, por proponer esta tercera familia de quarks, incluyendo al Chang. Y esto es, como vimos ayer, lo que nos permite a nosotros la introducción ahora, no solamente de la explicación de la violación de simetría de paridades, sino que también ahora podemos nosotros permitirnos matemáticamente descubrir términos dentro de parametrizar esta matriz que incluyan factores complejos que nos permiten
órdenes superiores de interacción que se interpretan como violación de carga paridad. Y esto tiene, para poder describir, ustedes sabrán, una matriz, digamos, en la teoría de lineales, de álgebra lineal, necesitamos 3 parámetros y una fase que, por cierto, es compleja. Esta fase es compleja. Entonces, al haber un término complejo, nos va a permitir aproximaciones mediante los loops que tanto le temíamos, que le llamábamos, y mientras tanto, entonces esto puede permitir esas oscilaciones que miramos en los decaimientos de partículas, porque recordemos también que los decaimientos o transiciones entre quarks obedecen puramente a criterios estadísticos. No hay una ley que diga que yo voy a obtener de este decaimiento más partículas de esta que de la otra, pero estadísticamente yo sé de acuerdo a la probabilidad de transición entre un quark y otro. ¿Ok? Y sabemos que esto, que sin esta matriz no podríamos posiblemente estudiar la violación de carga paridad, pero esto solamente es para los quarks. Existe una matriz idéntica y similar, pero siguiendo los mismos principios para los leptones. ¿Ok? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar por hoy. Y no sé si hay alguna pregunta. Ok, muy bien. Muchas gracias, Josué. No sé si hay preguntas por parte de los participantes, del público. Adelante. Okay. Bueno, no hay preguntas. Creo que ha quedado todo claro. Muy bien, Josué. Entonces, continuaríamos el día de mañana con el curso. Y creo que ya podríamos cerrar la jornada matutina del día de hoy para la semana de la carrera. Y muchas gracias, Josué, nuevamente. Muy bien. Les invito entonces a todos a ver en la página del evento y en Facebook los videos, si no los pudieron ver, para las actividades de la mañana, del día de hoy. Y les invitamos para la jornada vespertina, ¿verdad? Que van a haber varias plenarias, incluyendo la del máster Eli Santos, del Instituto Mesoamericano de Física Teórica, del MSTP. Y está también el curso de Daniel, de la actividad general. Y tenemos los otros métodos geométricos en física con Luis Zapata y cosmología con Francisco Linares. Así que eso sería todo por la jornada.